Era una tarde gris de noviembre, cuando todo cambió en el pequeño bar de pueblo. María estaba llorando al teléfono detrás de la barra, con el delantal manchado de café y las manos temblando tan fuerte que se le cayó el auricular 2 veces. A su lado estaba su hija Emma, una niña de 7 años con ojos grandes y tristes, que miraba a su madre sin entender qué estaba pasando. Los otros clientes fingían no ver, incómodos ante aquella escena de dolor tan íntimo en un lugar tan público. Pero había un hombre que no apartó la mirada. Marcos, el mecánico del pueblo que venía cada día a tomar el café con su mono de trabajo todavía manchado de grasa, estaba escuchando cada palabra. Y cuando oyó a María sollozar que necesitaba un marido antes de mañana, o perdería a su hija para siempre, cuando entendió que los servicios sociales estaban a punto de quitarle lo único que le importaba en la vida, Marcos hizo algo que nadie se habría esperado jamás. Se levantó de su taburete, se acercó a la barra y dijo 3 palabras que cambiarían el destino de todos. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. María Fernández tenía 32 años, pero aparentaba al menos 10 más. No por la genética, no por una enfermedad, sino por ese cansancio profundo que se acumula cuando la vida te golpea demasiado fuerte y demasiado a menudo, cuando cada día es una batalla por sobrevivir y cada noche es demasiado corta para recuperar las fuerzas. Trabajaba en el bar El Rincón desde que tenía 19 años, cuando había llegado a aquel pequeño pueblo de la provincia de Toledo con un título de bachillerato en el bolsillo y un sueño en el corazón. Quería estudiar, quería ser alguien, quería una vida diferente a la de sus padres que habían pasado la existencia apretándose el cinturón en un pueblecito de Extremadura. Pero los sueños cuestan, y María no tenía dinero para pagarlos. Había empezado a trabajar en el bar pensando que sería algo temporal, una manera de ahorrar algo de dinero antes de retomar los estudios. Pero entonces llegó Juan, con su sonrisa pícara y sus promesas vacías, y María se enamoró como solo las chicas jóvenes e ingenuas saben enamorarse. Juan era guapo, eso sí, y sabía hablar. Sabía decir las cosas correctas en el momento correcto, sabía hacer sentir a María especial, única, deseada. Lo que no sabía hacer era trabajar, asumir responsabilidades, ser un hombre con el que contar. María lo descubrió demasiado tarde, cuando ya estaba embarazada de Emma, y Juan ya había empezado a desaparecer durante días, volviendo con excusas cada vez menos creíbles y con olor a alcohol y perfume de mujer en la ropa. Cuando Emma cumplió 2 años, Juan desapareció definitivamente. Dejó una nota en la mesa de la cocina diciendo que no estaba hecho para ser padre, que necesitaba encontrarse a sí mismo, que la quería pero no podía quedarse. María lloró durante días, luego se secó las lágrimas e hizo lo único que sabía hacer. Siguió trabajando. Desde entonces habían pasado 5 años. 5 años en los que María había criado a Emma sola, trabajando en el bar 6 días a la semana, de 6 de la mañana a 8 de la noche, por un sueldo que apenas alcanzaba para pagar el alquiler del pequeño piso donde vivían y la comida para sobrevivir. No había vacaciones, no había lujos, no había ropa nueva si no era la comprada en los mercadillos de segunda mano. Solo había fatiga, rutina y el amor infinito por aquella niña que era lo único bonito que le quedaba. Emma lo era todo para María. Era la razón por la que se levantaba cada mañana a las 5, la razón por la que sonreía a los clientes aunque quisiera llorar, la razón por la que seguía luchando en una vida que parecía haberla olvidado. Era una niña callada, demasiado callada para su edad, con esos ojos grandes que parecían entender demasiado para sus 7 años. Nunca pedía nada, nunca se quejaba, como si hubiera entendido desde pequeña que su situación no permitía caprichos. El bar El Rincón era un local modesto en la plaza principal del pueblo, con las mesitas rojas un poco desgastadas, las lámparas colgantes que daban una luz cálida y la barra de formica donde los viejos del pueblo venían a tomar el café y a comentar el mundo. María conocía a todos, sabía quién tomaba el cortado con sacarina y quién lo quería con leche fría. Sabía quién tenía problemas de corazón y quién había discutido con su mujer. Se había convertido en parte del paisaje, una cara familiar que todos saludaban pero que nadie veía realmente.
Y luego estaba Marcos. Marcos García tenía 35 años y un taller que llevaba el nombre de su padre, muerto de infarto 10 años antes, dejándole en herencia una nave llena de herramientas, una hipoteca por pagar y ninguna idea de cómo llevar adelante un negocio. Pero Marcos había aprendido, como aprenden los que no tienen alternativas, a base de errores y noches sin dormir y sacrificios que nadie veía. Era un hombre de pocas palabras, Marcos. No porque fuera maleducado, sino porque había aprendido pronto que las palabras podían usarse para herir, para mentir, para ilusionar. Su padre hablaba poco y trabajaba mucho, y Marcos había heredado esa filosofía junto con el taller. Prefería dejar hablar a sus manos, esas manos siempre sucias de grasa que sabían reparar cualquier motor, que sabían encontrar el problema cuando todos los demás se rendían. Nunca se había casado. Había habido una chica hacía muchos años, una a la que había querido de verdad, pero ella quería la ciudad, quería la carrera, quería una vida que Marcos no podía darle. Se fue una mañana de junio, con una maleta y un beso en la mejilla que sabía a despedida. Marcos nunca la buscó, nunca la odió, solo entendió que ciertas cosas no eran para él, que su destino era aquel pueblo, aquel taller, aquella vida sencilla que no ofrecía grandes emociones, pero tampoco grandes decepciones. Vivía en un pequeño piso encima del taller, 2 habitaciones y un baño que mantenía ordenado con esa meticulosidad que aplicaba a todo. Ganaba lo suficiente para vivir, no lo suficiente para ser considerado un buen partido. En el pueblo lo respetaban, eso sí, porque era honrado, porque no engañaba a nadie, porque cuando decía que un trabajo estaba bien hecho, lo estaba de verdad. Pero respeto y matrimonio eran 2 cosas diferentes, y las madres del pueblo no lo consideraban un candidato ideal para sus hijas. Cada mañana a las 7 en punto, Marcos entraba en el bar El Rincón para su café. Era un ritual que no había saltado nunca, ni siquiera cuando tenía fiebre o cuando el trabajo lo desbordaba. El café del bar El Rincón era bueno, claro, pero no era por eso por lo que venía. Era por María. Marcos la miraba desde hacía años, a aquella mujer con el pelo siempre recogido en una coleta desordenada, con la sonrisa cansada que reservaba para los clientes, con las manos rápidas que preparaban cafés y tostadas sin parar nunca. La miraba y no decía nada, porque no sabía qué decir, porque tenía miedo de parecer ridículo, porque ¿qué podía ofrecer él, un mecánico con las manos sucias, a una mujer que ya tenía bastantes problemas en la vida? Sabía de su situación, por supuesto. En un pueblo pequeño todos saben todo de todos. Sabía del marido que la había abandonado. Sabía de la niña que criaba sola. Sabía de las dificultades económicas que se leían en la ropa siempre igual y en los zapatos gastados. Habría querido ayudarla. Habría querido decirle que no estaba sola, pero nunca había encontrado el valor. Entonces llegó aquella tarde de noviembre. Marcos estaba sentado en su taburete de siempre, el de la esquina de la barra desde donde podía mirar a María, sin parecer que la estuviera mirando fijamente. El bar estaba casi vacío a esa hora, solo un par de viejos jugando a las cartas en un rincón y una señora hojeando una revista, esperando a que dejara de llover. Emma estaba sentada en una mesita cerca de la caja, como hacía siempre después del colegio. Hacía los deberes en silencio, con esa concentración seria que desentonaba en su carita de niña. De vez en cuando, levantaba los ojos hacia su madre, como para asegurarse de que seguía ahí. Luego volvía a agachar la cabeza sobre los cuadernos. Cuando el teléfono sonó, María contestó con la misma voz profesional de siempre. Pero después de pocos segundos algo cambió. Marcos lo vio por cómo sus hombros se tensaron, por cómo su mano libre buscó el borde de la barra para sostenerse, por cómo el color desapareció de su cara, dejando solo una palidez terrible. María empezó a hablar, pero la voz le salía rota, fragmentada, entrecortada por sollozos que intentaba inútilmente contener. Marcos no conseguía oír todo lo que decía, pero algunas palabras llegaron claras a sus oídos como latigazos. Estaba hablando con alguien de los servicios sociales. Estaba hablando de una visita que habían hecho a su casa, de un informe que habían redactado, de condiciones de vivienda consideradas inadecuadas para una menor. Estaba hablando de un piso demasiado pequeño, demasiado frío
con problemas de humedad que nadie había resuelto nunca, porque el casero se negaba a hacer las obras y María no podía permitirse mudarse. Pero lo peor, lo que hizo derrumbarse a María completamente, fue cuando oyó hablar de estabilidad familiar. La trabajadora social estaba diciendo que una madre soltera con un trabajo precario y ninguna red de apoyo no representaba un entorno ideal para una niña. Estaba diciendo que sin una situación familiar más estable, sin una pareja o un familiar que pudiera contribuir al cuidado de la menor, tendrían que valorar soluciones alternativas. Estaba diciendo que María tenía tiempo hasta el día siguiente para demostrar que su situación estaba cambiando, de lo contrario iniciarían los trámites para el acogimiento temporal. María se derrumbó, no físicamente, porque se quedó de pie agarrada a aquella barra, pero emocionalmente, espiritualmente, completamente. Las lágrimas empezaron a correr sin control, los sollozos le sacudían el cuerpo, y de su boca salieron palabras que Marcos nunca olvidaría. María estaba diciendo que no podía perder a Emma, que era todo lo que tenía, que haría cualquier cosa. Estaba diciendo que necesitaba un marido, alguien que demostrara que no estaba sola, alguien que hiciera su familia aceptable a los ojos de un sistema que no entendía lo que significaba luchar cada día para sobrevivir. Estaba diciendo que necesitaba un marido antes de mañana, pero que no tenía a nadie, que estaba sola en el mundo, que nadie la querría nunca. Emma había dejado de hacer los deberes. Miraba a su madre con esos ojos grandes que ahora estaban llenos de miedo. Un miedo que ninguna niña de 7 años debería conocer jamás. Marcos miró a María que lloraba, miró a Emma que temblaba, miró sus manos sucias de grasa, su mono de trabajo gastado, su vida sencilla que no tenía nada que ofrecer. Y entonces se levantó. Marcos se acercó a la barra con pasos lentos pero decididos. María no lo vio llegar, demasiado sumida en su dolor para notar nada a su alrededor. Solo cuando él le tocó suavemente el hombro, ella levantó la mirada, los ojos rojos e hinchados, la cara surcada de lágrimas, una expresión de total desconcierto. Marcos le dijo que colgara el teléfono. Lo dijo con esa voz tranquila y firme que usaba cuando tenía que explicar a un cliente que el motor de su coche estaba para el desguace. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. María lo miró sin entender, pero algo en esa voz, en esos ojos que la miraban con una amabilidad que no esperaba, la empujó a obedecer. Cuando el teléfono estuvo otra vez en su sitio, Marcos habló. Le dijo que lo había oído todo, que lo sentía por haber estado escuchando, pero que era imposible no hacerlo en un local tan pequeño. Le dijo que sabía por lo que estaba pasando, que entendía su desesperación, que ninguna madre debería encontrarse nunca en la situación de perder a su propia hija por culpa de la pobreza. Y entonces le dijo las 3 palabras que lo cambiaron todo. Le dijo que se casara con él. María lo miró como si se hubiera vuelto loco. No conseguía procesar lo que acababa de oír. No conseguía dar sentido a esas palabras que parecían venir de otro planeta. Abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. Marcos continuó. Le explicó que no era una propuesta romántica, que no le estaba pidiendo que lo amara o que fingiera algo que no existía. Le estaba ofreciendo una solución práctica a un problema práctico. Si se casaban, ella ya no sería una madre soltera. Si se casaban, tendría una pareja que contribuía a la familia, un ingreso adicional, una situación que los servicios sociales considerarían estable. Le dijo que el piso encima de su taller era pequeño pero limpio, seco, con calefacción. Había 2 habitaciones, una para ellos y una para Emma. No era un palacio, pero era mejor que el piso húmedo donde vivían ahora. Le dijo que ganaba lo suficiente para mantener a una familia, no en el lujo, pero sí en la dignidad. María seguía sin hablar. Las lágrimas habían dejado de correr, sustituidas por una expresión de incredulidad total. Marcos le dijo que no pretendía nada a cambio. No pretendía que ella lo amara, no pretendía que compartieran la cama, no pretendía nada que ella no estuviera dispuesta a dar libremente. Podían ser compañeros de piso, que compartían un apellido, nada más. Lo importante era salvar a Emma, era mantener unida a aquella familia que el mundo estaba intentando destruir. Fue Emma quien rompió el silencio. La niña se había acercado sin que nadie se diera cuenta,
que ahora estaba mirando a Marcos con esos ojos grandes y serios. Le preguntó si lo decía en serio, si de verdad quería ayudar a mamá, si de verdad podía hacer que ellas se quedaran juntas. Marcos se agachó para estar a su altura. Le dijo que lo decía muy en serio, que nunca había dicho nada más en serio en toda su vida. Le dijo que nadie iba a separar a ella de su mamá, no mientras él estuviera vivo. Emma hizo algo que nadie esperaba. Abrazó a Marcos fuerte, con toda la fuerza de sus brazos delgados, y Marcos, aquel hombre de pocas palabras, que no recordaba la última vez que alguien lo había abrazado, la estrechó a su vez, sintiendo algo que creía haber olvidado, la sensación de ser necesario para alguien. María miró la escena con los ojos que se llenaban de nuevo de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Esta vez eran lágrimas de esperanza. Se casaron 2 días después, en el ayuntamiento del pueblo, con los papeles preparados a toda prisa y los anillos comprados en la joyería de la esquina. No había invitados, no había flores, no había vestido blanco. Solo estaban ellos 3. Marcos con su mejor camisa, la que había comprado para el funeral de su padre y que no había vuelto a ponerse nunca. María con un vestido azul que le había prestado una compañera, y Emma con sus trenzas bien hechas y los ojos brillando con una luz que nadie le había visto antes. La funcionaria del registro los miró con curiosidad mientras pronunciaba las fórmulas de rigor. Todo el pueblo hablaría de aquella boda relámpago, murmuraría y especularía e inventaría historias, pero a ninguno de los 3 les importaba. Solo importaba que estuviera hecho, que fuera legal, que fuera suficiente para parar la maquinaria burocrática que estaba a punto de quitarle a Emma de su mamá. Cuando la funcionaria declaró que eran marido y mujer, Marcos se volvió hacia María con una expresión insegura. No sabían cómo comportarse, no sabían si debían besarse como hacían las parejas normales o si sería demasiado falso, demasiado incómodo. Fue María quien decidió. Se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla ligero como una pluma, acompañado de un gracias susurrado tan bajo que solo él pudo oírlo. Al día siguiente, la trabajadora social volvió para la visita de control. Encontró una situación completamente diferente a la que esperaba. María ya no era una madre soltera en un piso destartalado. Era una mujer casada que vivía en un apartamento limpio y con calefacción, con un marido que tenía un trabajo estable y unos ingresos demostrables, con una niña que tenía su propia habitación y espacio para jugar y estudiar. La trabajadora social tomó notas, hizo preguntas, miró en cada rincón. Marcos respondió a todo con esa calma que le era propia, explicando que él y María se conocían desde hacía años, que habían estado saliendo en secreto para no dar que hablar al pueblo, que habían decidido casarse cuando entendieron que era el momento adecuado. Era mentira, por supuesto, pero era una mentira que sonaba creíble, una mentira que nadie tenía interés en desmentir. Al final de la visita, la trabajadora social cerró el expediente. La situación había cambiado, dijo. Ya no había motivos para proceder con el acogimiento. Emma podía quedarse con su familia. Cuando la puerta se cerró tras la trabajadora social, María se echó a llorar. Pero esta vez eran lágrimas de puro alivio, de alegría incrédula, de gratitud sin límites. Emma le saltó al cuello riendo, y Marcos las miró a las 2 con una sonrisa que no se permitía desde hacía años. Las primeras semanas fueron extrañas, como era de esperar. María y Marcos vivían bajo el mismo techo, pero seguían siendo desconocidos, 2 personas que apenas se conocían intentando construir algo que se pareciera a una familia. Dormían en habitaciones separadas, hablaban poco, se movían uno alrededor del otro con la cautela de quien tiene miedo de invadir un espacio que no le pertenece. Pero Emma, aquella niña callada que siempre había tenido ojos demasiado viejos para su edad, lo cambió todo. Fue Emma quien dio el primer paso. Empezó a seguir a Marcos al taller después del colegio, a mirarlo mientras trabajaba, a hacerle preguntas sobre cómo funcionaban los motores y por qué se estropeaban los coches. Marcos, que nunca había tenido trato con niños, descubrió que le encantaba aquella curiosidad, que le encantaba explicar las cosas a aquella mente joven que lo absorbía todo como una esponja. Empezó a enseñarle los nombres de las herramientas, a mostrarle cómo se cambiaba una rueda, a dejarla apretar los tornillos menos importantes.
Emma se apasionó y Marcos descubrió algo que no sabía que deseaba: el placer de transmitir lo que sabía, la alegría de ser mirado con admiración por alguien que veía en él no a un mecánico cualquiera, sino algo más, algo especial. María miraba aquella transformación con una mezcla de asombro y gratitud. Veía a su hija abrirse como una flor después de una tormenta, sonreír como no sonreía desde hacía años, correr a casa después del colegio no para hacer los deberes, sino para ir al taller con Marcos. Veía a su hija tener por fin aquella figura paterna que nunca había tenido, aquella estabilidad que nadie había conseguido darle. Y mientras miraba, algo cambiaba también dentro de ella. Empezó a notar cosas que nunca había notado antes. Las manos de Marcos, sí, siempre sucias de grasa, pero también increíblemente tiernas cuando acariciaban el pelo de Emma. Los ojos de Marcos, siempre serios y concentrados, pero que se iluminaban cada vez que ella o Emma entraban en la habitación. La voz de Marcos, siempre pausada y comedida, pero que tenía una calidez escondida que salía cuando leía los cuentos de buenas noches a Emma. Empezó a notar cómo él la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta. Empezó a notar cómo se preocupaba por ella, cómo se aseguraba siempre de que hubiera comido, de que no estuviera demasiado cansada, de que tuviera todo lo que necesitaba. Empezó a notar cuánto se sentía segura en su presencia, cuánto era diferente volver a casa sabiendo que alguien la esperaba, cuánto le gustaba el sonido de su voz cuando le daba los buenos días por la mañana. Una noche, meses después de la boda, María se encontró en la puerta de la habitación de Marcos. No sabía qué la empujaba, no había planeado nada, pero cuando él levantó los ojos del libro que estaba leyendo y la miró con aquella expresión interrogativa, María supo lo que quería. Quería darle las gracias, pero no con palabras. Quería decirle que lo que había empezado como un acuerdo de conveniencia se había convertido en algo más, algo que no esperaba, pero que la hacía feliz como no lo era desde hacía años. Se acercó a la cama y se sentó a su lado. Le cogió la mano, aquella mano siempre sucia de grasa que él había lavado y relavado, pero que todavía llevaba las huellas de su trabajo. Y por primera vez, María miró a Marcos no como el mecánico que la había salvado, sino como el hombre del que se estaba enamorando. Le dijo que él le había dado mucho más que un techo y un apellido. Le había dado esperanza, estabilidad, la sensación de no estar sola. Le había dado la oportunidad de ver a su hija feliz, de verla crecer con una figura paterna que la quería como si fuera suya. Le había dado la posibilidad de empezar de nuevo. Marcos la miró en silencio durante un largo momento. Luego le dijo algo que no había dicho nunca a nadie. Le dijo que la miraba desde hacía años, que había ido al bar cada mañana no por el café, sino para verla, que se había enamorado de ella mucho antes de aquella tarde de noviembre, pero que nunca había tenido el valor de decírselo. Aquella noche, María no volvió a su habitación. Un año después, en el patio detrás del taller, celebraron su primer aniversario de boda. Pero esta vez no era una boda de conveniencia, no era un acuerdo práctico entre dos desconocidos. Era un matrimonio de verdad, nacido de la gratitud y crecido en el amor, construido día a día con paciencia y ternura y respeto. Emma corría por el patio con el perro que Marcos le había regalado por su cumpleaños. María preparaba la mesa riendo de algo que Marcos había dicho, y Marcos las miraba a las dos con esos ojos que ya no eran serios y distantes, sino llenos de una luz que no sabía que poseía. Todo había empezado con 3 palabras dichas en un bar de pueblo. 3 palabras que no eran una declaración de amor, sino una oferta de ayuda. 3 palabras que habían salvado a una niña de perder a su madre, a una madre de perderlo todo, y a un hombre de seguir viviendo una vida vacía. Y ahora, mirando a su familia, Marcos sabía que aquellas 3 palabras habían sido las más importantes que había pronunciado jamás. Esta historia nos recuerda que el amor no siempre llega de la manera que esperamos. A veces llega disfrazado de acuerdo práctico, de solución temporal, de gesto de bondad hacia un desconocido. Nos recuerda que las personas más extraordinarias son a menudo las que no se hacen notar, las que se sientan en las esquinas de los bares con las manos sucias de trabajo, las que miran sin hablar, pero que están listas para actuar cuando alguien lo necesita. Y nos recuerda sobre todo
que la familia no es solo cuestión de sangre o de certificados. Es cuestión de elección, de presencia, de compromiso diario en hacer la vida de alguien un poco menos difícil. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho reflexionar, si te ha recordado que la bondad puede cambiar el mundo una persona a la vez, entonces deja que lo sepan también quienes vengan después de ti. Un pequeño gesto puede hacer que esta historia llegue a alguien que la necesita, alguien que quizás está luchando solo y necesita saber que todavía hay personas buenas en el mundo. Gracias por quedarte conmigo hasta el final.